Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Estamos viviendo una época en la que las niñas y los niños, claro, también los adultos, pero especialmente la niñez, está expuesta a una enorme cantidad de discursos de odio, de desinformación, incluso son víctimas de bullying. Esta era digital en la que ahora, con esta facilidad de tener acceso a todo tipo de contenidos en los teléfonos celulares, expone mucho más a las audiencias infantiles y reciben información que no necesariamente es benéfica ni para su formación ni para su desenvolvimiento en la sociedad, con sus compañeros, en la escuela, en familia. Hay quienes dicen que hay que regresar a los orígenes, a la manera en cómo hace algunos años se incentivaba a nuestras niñas, a nuestros niños, a recuperar, a vivir los valores, pero no hacerlo de una manera aburrida, sino utilizando la música. Y en este sentido cobra especial relevancia el trabajo que ha realizado el doctor Antonio Paoli, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, y uno de los proyectos más impactantes que él ha desarrollado en estados como Chiapas, en cientos de escuelas, se llama Jugar y Vivir los Valores, y cómo la música puede ser un instrumento poderoso para construir desde la niñez una mejor sociedad. Doctor Antonio Paoli, bienvenido a este programa. Noches. Qué honor tenerte aquí. Oye, no, pues ese es mío, de plano, ¿no? Eso de ser invitado está sensacional. Doctor Paoli, tú has desarrollado este proyecto Jugar y Vivir los Valores. ¿En qué consiste? Platícale en términos generales bueno, así a nuestra como, audiencia. como en 4 palabras, la utopía es enaltecer creativamente sin adular. Enaltecer creativa, pero enaltecer la naturaleza, enaltecer a la gente, enaltecer, pero sin adular. Y tenemos muchas formas en que lo hacemos. Son en términos de canciones que cantan a esto, son unas 280 canciones originales del programa. Y nos cantaron gente sensacional, ¿no? Paz descanse, Betsy Pecanis, Mago Herrera, bueno, mucha gente. Y también compañeras, muchachas del último semestre de canto de Bellas Artes, de la Escuela Superior de Música, de ahí de la Conchita en Coyoacán. Sí. Entonces, pues muy bien, creo que llegamos a un buen nivel de calidad, pero sobre todo, cómo transformar actitudes. Se necesitan emociones estéticas poderosas que enaltezcan a la propia persona y al medio ambiente, ¿no? Es así el mecanismo dicho en simple. Bueno, tú lo dices de una manera así suena como que muy sencilla, pero no es cierto. O sea, detrás de todo este proyecto, ¿cuántos libros, por ejemplo? Porque es material didáctico, son canciones, es material didáctico para los diferentes niveles de la educación básica. ¿Cuántos libros estamos hablando, por ejemplo? Se han publicado 15 por ejemplo, estos eran las guías de los maestros, ¿no? Este es de tercero de primaria, miren qué bien bailan estos niños juntos, ¿no? Ahí sosténlo, maestro. Sí, ahí está el logo de la UAM, el logo de la Secretaría de Educación de Chiapas, y bueno, por ejemplo, y así, este otro que financió el CONACYT de Chiapas, que se llama Jugar y Vivir la Ciencia, son 21 canciones, algunas ya las descontinuamos, pero está, y bueno, se pueden consultar en una página de la UAM, en una plataforma que puso Radio Educación y en otros lugares, ¿no? Tenemos unos 170 videos, 150 videos en un canal que se llama Alegría y Pedagogía. Algunos son en el salón de clase, donde se puede ver cómo opera el sistema, que es básicamente un cuento, y el cuento ya de diversas maneras enaltece, pero y de distintas formas. Y luego una canción que le canta al cuento, no es cualquier canción, porque entonces una vez que hacemos un diálogo después del cuento, ¿y cómo colaboraron?
y qué ganaron al colaborar, y que hubieran perdido si no hubieran colaborado. ¿Y con quién colaboras tú? Y entonces se hace un diálogo interesante, primero por las preguntas del maestro que interpelan y que les encanta contestarlas. Vamos incorporando a los niños que tengan déficit de atención o a otros de manera sistemática y prácticamente nadie queda fuera, ¿no? O sea, es decir, las maestras, los maestros están con sus grupos y les dicen, vamos a escuchar la siguiente canción. Sí. Y a partir de ahí se hace una reflexión colectiva con preguntas y después se acompaña, o no necesariamente, de después un cuento. Del cuento. Primero el cuento, que es la narrativa base. Nuestra vida está hecha de narrativas, ¿no? Sí, claro. Y entonces son fundamentales, pero el cuento le canta a la narrativa anterior, ¿no? Y tenemos muchas dimensiones feministas, tenemos también muchas dimensiones de colaboración en el hogar, y tenemos, por ejemplo, una tarea familiar cada semana para cada grado de educación primaria, que están indicadas en estos libros, ¿no? ¿Son en los 6 grados de primaria, sí, doctor? Sí, sí. En estos libritos que son guías del profesor. Este es el de 5º de primaria, por ejemplo, ¿no? Tiene aquí, pues, bueno, se caen también, no sé. Sí. Son medio irresponsables estos libros. No, es que es impresionante. Por ejemplo, antes ahora sí que de este programa y en esta plática que tuvimos previa, doctor, tú nos decías, me gustaría mucho que se transmitiera una de las canciones, o 2 canciones, que son muy cortitas para que la audiencia tenga pues un parámetro de lo que se trata. ¿Cuál te gustaría que transmitiera, la del bombero o la de Chocolate? Que es una muy sencillita, la del bombero, porque antes se vean los bomberos y todo, se hacen recortes, pero sobre todo no resisto. Una anécdota, en Tuxtla Gutiérrez se hizo un homenaje a los bomberos, estaba el presidente municipal, estaban 200 niñas y niños, y después de la parafernalia de los bomberos, que es fascinante, y las sogas y los 200 niñas y niños cantan apagar, rescatar y ser valiente, que esa la podríamos hablar, y son los héroes que cotidian. Bueno, dura 1 minuto el himno. Sí. ¿Qué te parece, doctor Paoli? Vamos a escucharla y ahora nos comentas. Vamos a ello. Apagar, rescatar y ser valiente es la vida osada del bombero. Debe llegar aceleradamente, sin dudar hasta donde el fuego fiero. Generosa misión es contundente, de bomberos en todo quemadero. Se organizan muy bien y son prudentes para actuar súper rápido y certero. Son los héroes que cotidianamente su labor es salvamento y esmero, enfrentándose siempre con la muerte, entre fuegos, tragedias y avisperos. Apagar, rescatar y ser valiente es la vida osada del bombero. Debe llegar aceleradamente, sin dudar hasta donde el fuego fiero, sin dudar hasta donde el fuego fiero, sin dudar hasta donde el fuego fiero. Muy bien, doctor Paoli. Esta canción, ¿de qué grado es, por ejemplo? Ahí está, en 4º de primaria, es la canción número 9, la canción número 9 del disco. Ya los discos son historia, pero sí, claro. Ahora pues ya está digitalizado esto. Sí, todo. ¿no? Pero bueno, y ahí, por ejemplo, ¿qué buscas con esta canción de El Bombero? El niño, me decía el presidente municipal que lo primero que vio fueron las lágrimas en los cachetes del comandante del H Cuerpo de Bomberos de Tuxtla, que era un tipo recio, así fuerte, y pácatelas las de San Pedro, ¿no? Porque
Pero el niño sabe que está enalteciendo la vida social y sabe que al hacerlo se enaltece a sí mismo y se dialoga esto, de tal modo que la autoestima crece, pues como diría César Vallejo, a 1000 minutos por segundo. Bueno, no sé si así lo decía Vallejo, pero está inspirado en él. Pero más o menos es así. Ahora, si uno revisa en efecto estos discos y estas canciones, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, de cuáles son algunos de los temas, ¿no? La rana voladora, ponerse en el lugar del amigo, amistad que perdura, amor descifrado, amigo gnomo, la cámara fotográfica, pero cada una de estas canciones y de estos cuentos, pues busca justo que tengamos ese acercamiento hacia los valores. Sí, de distintas maneras, bajo distintos ángulos, y bueno, esto lo vamos a explicar en algunos de los libros teóricos. Este es mi primer libro teórico de pedagogía, La pedagogía del mutuo aprecio, que está publicado por la UAM y por Ocostamic Editores. ¿Cómo se llama ese? Se llama, doctor, La pedagogía del mutuo aprecio. Este fue el primer libro teórico que salió en 1914. No, 2014. Perdón, un siglo 2014, atrás. Es que uno tiene perspectiva histórica. Sí. Pero 2014. Este acaba de salir hace poquito. Cuento y pedagogía, que es la obra más reciente, pero que incluso hablas aquí de una evolución del trabajo que has venido desarrollando. Este se llama Cuento y pedagogía de la solidaridad a la ternura. Sí, está, sobre todo se encuentra en librerías por Rúa, pero ahí está, bueno, ¿Este qué trae, este libro, doctor? Son 10 capítulos donde básicamente se muestran diversas formas de enaltecer sin adular, siempre eso es un requisito indispensable, pero al mismo tiempo acaba con la creatividad. Sugerimos que el día viernes sea un día de creatividad, donde se sintetiza lo que se vio, la tarea familiar. No he hablado de la tarea familiar, pero es algo fundamental, se explica en parte ahí, que es los papás, en una encuesta que tenemos en 84 primarias de 37 municipios chapanecos, los papás, casi 90% dice que le gusta la tarea familiar. Por ejemplo, decimos, señor Sosa Plata, ¿podría usted decirme lo que usted considera la mejor virtud de alguien de su familia o de su familia? Y como esto, pues la gente le gusta decir esas cosas, se enaltece a sí mismo, y luego exponemos en el aula esto. Practicamos la lectoescritura, que entre paréntesis se elevan los niveles académicos de manera notable con esto, pero bueno, por muchos mecanismos, ¿no? Sí. Pero el asunto es que luego también vamos a aprovechar mini teatro, movimientos corporales. Les recomiendo que en el canal de Alegría y Pedagogía vean Las Palomas Voladoras. Van a ver el entusiasmo dentro del salón de clase de los niños y niñas, ¿no? Después, pobre de mí, me acosaban las niñas y los niños por Facebook, ¿no? Bueno, maravilloso. Y pues también que vean, por ejemplo, el bullying superado, ¿no? Que niños de sexto explican, en el canal se llama Alegría y Pedagogía de YouTube, sin acentos, por favor. Sí. Alegría y Pedagogía. Y bueno, pues es transformar actitudes, pero las actitudes no se van a transformar razonando solamente. El arte debe de estar integrando actitudes nuevas constantemente. Es la posibilidad de una nueva perspectiva. Es algo que viene de la savia con B chica y el artista ni siquiera se da cuenta de cómo se norma su criterio desde ahí. Pero, y se trata, claro, de tener formas sutiles, distintas de enaltecer. Ir llegando a esta idea de la sabiduría que hemos tratado de acuñar, en donde la sabiduría es ponerse en los zapatos del otro con un celeste sentido de placer.
Ah, Lo vamos a qué ir. buena frase. Tenemos ya que hacer el corte, doctor Paoli. Sensacional, Pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre este tema, jugar y vivir los valores, pero ahora ya le agregaron la ciencia, Sí, ¿verdad? ahora es La jugar y vivir ciencia y valores. Y los valores, y ahorita nos dirá por qué. No se vaya. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos en una entrevista al doctor Antonio Paoli para hablar de un tema que nos parece sensacional, que tiene que ver con este fomento de los valores desde la educación básica. Y ya le decía, en un entorno en el que las niñas y los niños, pues desafortunadamente, viven mucha violencia. Y es importante también buscar estas vías, estas estrategias para reencontrarse, ¿no es cierto, doctor Paoli? Con la familia, con sus compañeros, alejarse un poquito del celular. Está bien que vean el celular, pero para estas canciones y para los cuentos. Pero no hay nada finalmente como la interacción, que es lo que tú fomentas a través de esta obra, de este proyecto. Esa es la base, ¿no, doctor Paoli? Sí, bueno, empezamos en 95. La idea era cómo pensar la paz en la zona de conflicto. Entonces empezamos con 16 pues, escuelas del Ejército Zapatista y pues era muy bonito, ¿no? Era, bueno, decían ahí, Vinutitas Helte Tequinal, ¿no? Cómo transformar el medio ambiente. Entonces, pero pues el gobernador electo nos dijo, eso fue en 2000, esto que está en CETLA tiene que estar en español, la mayoría del estado habla español, y entonces se fue primero programas pilotos para preescolar, y luego se fue a las primarias, y viajaron los rectores de la UAM a firmar el convenio con la Secretaría de Educación y con el sistema chapaneco de radio y televisión, con el que tuvimos 6 años un programa que se transmitió por 13 estaciones. La cosa era combinar el aula con los medios abiertos y también redes sociales, pero entonces casi no existían. Sí, las casi redes no, sociales. ¿verdad? Ajá. Entonces ahora sí, ya tenemos un armazón interesante de redes sociales. Nos pueden ver también en Facebook, Jugar y Vivir Ciencia y Valores. Se llama. Jugar y Vivir Ciencia y Valores en Facebook. En Facebook, sí. Y en fin, se fue creciendo. Las escuelas de tiempo completo en Chiapas lo adoptaron, se empezaron a publicar una segunda edición ya con el nombre de Jugar y Vivir Ciencia y Valores, pero nada más fue primero y segundo porque luego ya terminaron las escuelas de tiempo completo por lo pronto, se pausaron, como se dice, pero ahora están volviendo a empezar, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, y pues nos dedicamos luego a pensarlo más con seminarios, a pensar, a teorizar la pedagogía. Y también de repente sale Piaget, de repente sale Vygotsky, de repente salen otros, pero sobre todo nos vamos a cómo piensan los cuentistas sus cuentos, para pensarlo desde ahí, ¿no? Y ahí van apareciendo estos. Este es otro libro teórico que reflexiona, pero este es cómo formar comunidad. Con estas tareas familiares que son una cada semana para cada uno de los 6 grados de primaria, o sea, tenemos diseñadas en estos libros unas 250 tareas familiares, ¿no? Wow. Como esta que les decía. Sí, sí, sí. O por ejemplo, mandar un cartel de buenos deseos al aula. Entonces, mi chaparrita, mi princesita, mi campeón, desde antes de que nacieras, cómo te deseábamos y por eso queremos que todos... Mi papá nunca me había dicho eso. Qué bonito. Porque hay cosas que uno dice por escrito y no las dice verbalmente. Es ¿no? cierto. Entonces, lo publicó la Cámara de Diputados, no sé por qué artes, pero así salió. Ahora se va a publicar, me dijeron que ya era cosa, no sé si ya se haya editado, en Barcelona. Qué bien. Comunidad como el logo, comunidad educativa y equidad. Y equidad. Ahora, estas tareas, pues las hacen que en su casa o las trabajan ahí en las instituciones escolares, en las escuelas. Pues. Primero se ha trabajado esto de nuestras mejores virtudes, por ejemplo. Se han cantado la canción, se ha hecho un cuento, se ha dialogado y ya el niño armado con este diálogo va el martes o el miércoles con sus papás y dice, la tarea escolar de esta semana es... Claro, él va con la autoridad de la escuela, a él no lo pelarían solito, pero... Claro. O a ella.
Entonces, es un diálogo, una comunicación mediada por los niños, ¿no? Y hemos tenido procesos sensacionales, ¿no? Uno que se llamó Niños Inspectores en Tuxtla, que eran pues, unos 700 niños inspectores entre suplentes de sexto, que el salón los elegía, y tuvimos un curso que nos dieron los bomberos, otro curso que nos dio Comisión Federal de Electricidad, otro curso nos los dio con agua y los teléfonos. Entonces llamaban y decía el presidente municipal, nunca habíamos tenido tantas llamadas diciendo de los problemas de Tuxtla. Y la UNICEF dijo que en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 2004, 2000, por ahí así, dijeron, Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades más pacíficas de toda América porque hay un programa de niños que fomenta la paz. Y bueno, fueron muchas cosas ahí, los niños inspectores, ¿no? Claro, ponerse de acuerdo con todos los jefes de sector y todo. No, ya me imagino, una labor titánica, pero, sobre todo. ¿Cuántas escuelas estamos hablando que llegaste a trabajar? Bueno, yo no sé, pero oficialmente primarias son casi 9,000 en Chiapas. Ahora, no sé cuántas de veras lo aplicaron. Se publicaron los libros para eso, con los discos. Incluso dieron capacitación a los profesores, a las profesoras. Un montón de capacitaciones también por televisión y todo. Y algunas maestras que lo tomaron a dos manos, y especialmente una maestra con la que empecé a hacer algunos libros, que se llama Mirna León, ¿no? Es una gran maestra. Ahora es directora de la Normal Superior de Chiapas. Qué interesante. Pero es una maravilla, ¿no? Y pues con estos apoyos, pues fue, y con la UAM, que le abre uno la cancha para esto, es parte de un programa de la UAM. Y primero, pues era trabajar ahí en Las Cañadas. Esta fue en el municipio autónomo de San Manuel, que es una partecita del gran municipio constitucional de Ocosingo, y con grupos más bien celtales, ¿no? Que es la lengua principal de Las Cañadas. Y pues por ahí fuimos trabajando y de repente apoyándonos también en otros trabajos que tiene la UAM, como las clínicas. Llegamos a tener 36 clínicas de la UAM entre Las Cañadas y el norte de Chiapas. Ahorita son nada más como 12 o 13. No, bueno, no dejan de ser importantes. No, con unos trabajos monumentales, como una investigación inmensa que se llamó ¿Cómo evitar muerte materna? Pregunta sencillita, pero... y que se lograron bajar el índice de muertes, y ahí pues ahí no hay cesárea. Pero ya me estoy saliendo del tema. No, esa es otra cosa de la Justo UAM. para regresar, maestro, ¿qué te parece si ponemos otra canción, que elegiste, que es la de Chocolate? El Chocolate sí es una... sale sensacional. Es enaltecer al país como gran magnate. Ándale, porque a ver, rima con chocolate. Vamos a escucharla. Sí, please. Vamos a escucharla. Le va a gustar. Creyeron que eran dioses para evitar el combate. Moctezuma dio a los españoles el sabroso chocolate. De dioses es la bebida. No, señor Moctezuma, no es Dios el tal Hernán Cortés. No le dé tal bienvenida. El azteca no escuchó, y México gran magnate con el mundo compartió su delicioso chocolate. Muy bien, doctor, entonces, el chocolate, ¿qué es lo que busca con esta canción y con qué cuento se le acompaña, por ejemplo? Pues primero nos introducimos a la historia con muchas canciones, ¿no? Creyeron que eran dioses. Sí. ¿No? Pero, y Moctezuma, porque era considerado, y la invasión española, para evitar el combate, ¿no? Moctezuma dio a los españoles. No, señor Moctezuma, no es Dios el tal Hernán Cortés, no le dé tal bien. Pero el azteca no escuchó, y México gran magnate, ¿no? Sí. Con el mundo compartió
delicioso. Y, entonces, y no saben que México, entonces vamos a hablar de las plantas que México le ha dado al mundo. Son un montón. Imagínense las pizzas italianas sin el jitomate de México. No, se mueren las pobres pizzas, ¿no? Sí. Entonces, que los niños vayan viendo estas vitalidades de nuestra cultura, en este caso culinaria, pero no solo es culinaria, también es simbólica. Y el símbolo es poder simbólico que estructura perspectivas conceptuales, ¿no? Que permite otro nivel de sinapsis, que da otras narrativas, otras formas de comunicación. Pues estoy citando a Pierre Bourdieu, Sí. claro, pero casi citando. Esto es constante, ¿no? Poner símbolos que, así como se dice, te está creciendo la nariz y se piensa en Pinocho, se muestre maneras de solucionar conflictos de múltiples formas que están ahí, que básicamente supone este instinto de ponerse en los zapatos del otro. De muchas maneras se va yendo hacia allá. Y yo creo que tuvimos mucho éxito. Ante la pregunta a mamás, fueron 1.100 padres de familia, la mayoría mamás, que son las que más van a la escuela, con la pregunta, ¿ha mejorado la armonía en su hogar desde que empezó el programa, después de 6 meses? Y la respuesta de casi 90% fue sí. Claro, uno no sabe qué pasó ahí, habría que meterse a hacer etnografía, pero había es una tan percepción de que compleja las en cosas tantos estaban miles funcionando. de familias. Maestro, ya se nos termina, doctor, el tiempo. ¿Todavía se sigue actualmente aplicando este proyecto allá en Chiapas o en otras entidades? Oficialmente en ningún lugar todavía que yo sepa, pero supongo que algunos maestros que tenemos La siguen muchos desarrollando. videos, la siguen desarrollando y de repente nos llaman. Ahora vamos a empezar un diplomado de 20 semanas, 120 horas, y espero que se incorporen más y vamos a invitar a varios maestros que nos apoyen dando testimonios de cómo les fue. ¿Y ¿no? este diplomado dónde se va a impartir? Bueno, no sé, va a ser la UAM con una parte de la SEP, Ya. pero todavía no se ha Está, definido. digamos, está aterrizando. Está en proceso. Es sí. un proyecto que en algún momento podría recuperar la Secretaría de Educación Pública. Sí, claro, está ofrecido y esto es gratis, esto no cuesta qué nada. maravilla, Y los pues bueno. compañeros de la UAM que van a dar el diplomado tampoco cobran nada por eso, ¿no? Ya la UAM nos atiende muy bien, la verdad. Sí, es cierto. Doctor Paoli, muchísimas gracias por esta entrevista. Por nada, qué buena onda. Feliz. No, al contrario, nosotros feliz por todo este aporte que has hecho históricamente a jugar y vivir los valores y la ciencia. Y esperemos que esto se convierta en una política pública, porque creo que hoy más que nunca necesitamos impulsar este tipo de proyectos en la niñez y por supuesto que todo esto se refleje en una mejor comunicación con papás, mamás, tutores y pues todos podamos construir una mejor cultura de paz y no a la violencia, Y ¿no? paz, pero con contento. Ahí está el mensaje. Muy bien. Si no hay contento, no puede haber una paz de verdad. Exactamente. Muy bien. Gracias, doctor Paoli. Por Un nada. honor No, tenerte aquí. gracias por la invitación, sensacional. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.